Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hace rato que tenía ganas de contar la historia del ajedrez, pero me parecía que el tema era demasiado off topic para el canal. Pero bueno, como parte de esta serie de videos off topic para despedir el 2022, vamos a contar la historia del ajedrez. En esta primera parte me voy a enfocar en el origen de las reglas del juego, en el origen del ajedrez y los cambios de reglas hasta llegar al ajedrez internacional y al ajedrez chino actuales. En la segunda parte me voy a enfocar ya en el ajedrez internacional moderno con sus reglas definitivas establecidas a fines del siglo XV y voy a contar la historia de los cambios de estrategia de los grandes jugadores de las escuelas de los grandes torneos. Ese va a ser la segunda parte. Se han escrito y se han hecho muchas historias del ajedrez. Quiero mencionar dos peculiaridades que va a tener este video. La primera es que no presté mucha atención, o no presté ninguna atención, a los cambios de nombres de las piezas, los cambios en las figuras, en lo que representan las piezas. Las voy a llamar a todas por el nombre que tienen en el ajedrez internacional actual, salvo cuando esto se presta a confusión, ahí voy a usar el nombre propio que tenía en cada juego previo o lateral. Porque me parece que esos cambios son superficiales y realmente no afectan a la historia del juego, son anecdóticos. Por ejemplo, la pieza que nosotros llamamos el alfil se llamaba en el chaturanga el elefante, se llaman los países anglosajones el obispo, the bishop, y en Francia se llama el bufón, el loco, por un chiste político de la época de la Revolución Francesa. En todas partes se mueve en diagonal, es un alfil. Me parece que esto no tiene ninguna importancia. Por cierto, ya que menciono el nombre francés del alfil, el nombre el jaque mate del loco no procede del nombre francés del alfil, como cree mucha gente, procede de un cuento infantil europeo en donde juegan una partida de ajedrez el rey contra el bufón y el bufón le da el mate del bufón, el mate del loco al rey. Ya que estaba aclaré esto. Y la otra peculiaridad que va a tener este video es que no me voy a enfocar en las historias legendarias, pintorescas, sobre el origen del ajedrez en la guerra de Troya o inventado por un pastor, etc. Ni a las historias sobre los cambios de reglas, por ejemplo la que atribuye la amplitud de rango del movimiento de la dama a la reina Isabel de Castilla, porque estas historias son casi siempre falsas y no son algo relevante. Como yo veo el juego del ajedrez, este ha surgido por un proceso darwinista, donde continuamente se están proponiendo cambios de reglas y las que vuelven el juego más divertido sobreviven y se reproducen, se terminan incorporando al reglamento estándar. O sea que todas estas anécdotas pintorescas realmente son literatura que ha acompañado a la historia del ajedrez. Tampoco me voy a ocupar demasiado acerca de dónde se jugó, quiénes lo jugaron, qué clases sociales, las eventuales prohibiciones del ajedrez que han ocurrido cada tanto. La última fue un par de décadas atrás en Afganistán bajo el régimen talibán. El ajedrez estuvo prohibido. Estuvo prohibido varias veces a lo largo de la historia por varios motivos. Realmente esto no me parece interesante. En todas partes del mundo, desde que hay registros históricos, hubo juegos de estrategia. Muchos de esos juegos de estrategia pueden considerarse formas del ajedrez y siempre hubo multitud de aficionados al ajedrez. Así que estos aspectos los voy a dejar de lado y me voy a enfocar en el origen y las reglas y los cambios en las reglas del juego. Vamos con esto. Heródoto de Halicarnaso dice que los egipcios inventaron todos los juegos excepto el ajedrez. Durante mucho tiempo se discutió cuál era el origen del ajedrez, siendo las hipótesis más comunes la India, de donde ciertamente
procede el antecesor directo del ajedrez internacional, o Egipto, diga lo que quiera Heródoto. Heródoto probablemente creyera en la leyenda que dice que el inventor del ajedrez fue el héroe Palámedes durante el asedio de Troya. Llamarle al mate del pastor o mate de Palámedes así procede de la idea de que su inventor debe haber sido el inventor del juego. La verdad es que el ajedrez surgió en todas partes y en ninguna. En todas partes, la gente jugó a juegos en donde se simula una batalla en un tablero cuadriculado, moviendo las piezas de a uno por vez. Los antropólogos han registrado más de 50 juegos de estos, jugados en tableros dibujados en el suelo con una ramita, con piezas que son piedras, carozos de fruta o pelotitas de bosta de cabra. Las reglas del juego varían, generalmente casi todas las piezas mueven igual y avanzan de a una casilla, peones básicamente. En la mitad de los casos hay una pieza especial, un capitán que a veces puede mover de modo un poco distinto que el resto y cuya captura suele implicar perder el juego, antepasado del rey. El tablero de 8×8 es algo que aparece muy temprano en la historia del juego de modo totalmente natural. La razón de esto es simplemente que es muy fácil de dibujar. Se hace un cuadrado y se lo divide al medio, horizontal y verticalmente. Se vuelve a dividir al medio esas cuadrículas y se las divide una vez más. Un tablero de 7×7, por ejemplo, es mucho más difícil de dibujar sin una regla numerada. La mayoría de los juegos de estrategia se jugaron originalmente en tableros de 8×8 por la misma razón. Las damas, el Go, el juego de los guijarros del que hablaré después, el ajedrez chino, aunque después cada uno evolucionó a un tablero con las medidas más apropiadas para las reglas de cada uno. El tablero de 8×8 parece ser el más apropiado para las reglas del ajedrez, y aunque hubo algunos proyectos de reforma, como el propuesto por Capablanca a principios del siglo XX, con un tablero de 10×8, el tablero de 8×8 ha quedado. En China, el tablero de 8×8 se asoció al libro de las transformaciones y se vinculó cada casilla con uno de los 64 hexagramas de este. Pero este simbolismo no impidió que el ajedrez chino eventualmente evolucionara a un juego de 9×9 con el tiempo. Definamos qué es el ajedrez. Una definición muy amplia lo vuelve sinónimo de juego de estrategia. Una definición muy restringida dice que el ajedrez es el ajedrez internacional que se juega con las reglas actuales. Esta definición la usamos de modo tácito, por ejemplo, cuando distinguimos el ajedrez del xiangqi o ajedrez chino. Ninguna de estas definiciones extremas nos sirve para contar la historia del ajedrez. Necesitamos un punto intermedio. Entiendo como ajedrez, 1. Es un juego de estrategia que no incluye el azar. 2. Todas las piezas se encuentran sobre el tablero desde el inicio de la partida. 3. Todas las piezas se mueven. 4. Hay distintas clases de piezas. 5. Hay una pieza cuya captura implica la pérdida de la partida. Por razones históricas voy a mencionar en este video a dos juegos que no cumplen con esa definición: el juego de los guijarros y el xianbo. En el Egipto faraónico se jugaban dos juegos de estrategia en tableros cuadriculados, uno con piezas distintas, seguramente el ajedrez al que se refiere Heródoto, y otro con piezas iguales. Tenemos tableros y juegos de piezas, pero no se ha conservado ningún reglamento escrito. El juego de piezas iguales puede haber sido alguna clase de damas, o puede haber sido el juego de lo que los griegos llamaron guijarros. Algunas piezas eran planas y estaban dibujadas por los dos lados. Servían para jugar a un juego con una cara y al otro al dar las vueltas. Una peculiaridad del ajedrez egipcio es que, aunque seguramente debía existir algún tablero estándar, a los egipcios les gustaba inventar tableros de fantasía. Cambiaban la forma y ponían obstáculos que ningún bando podía atravesar. Esto recuerda un poco al río y a las ciudadelas del ajedrez chino, aunque este parecido seguramente es casual. En la Mesopotamia y otras partes del creciente fértil,
el ajedrez nunca fue muy popular en la antigüedad. El juego rey era el juego de Ur, un juego de estrategia que incluye tiros de dados, antepasado del backgammon y básicamente parecido en su premisa básica, que fue asombrosamente popular por unos 4000 años. Quedó olvidado por más de 2000 años y ha vuelto a tener algunos entusiastas gracias al Internet. En Egipto aparece la pieza del caballero, cuya forma es claramente reconocible, aunque no sabemos cómo se movía. Del ajedrez egipcio parece haber pasado al chaturanga indio, de donde a su vez lo tomó el ajedrez chino. Li Wenzhen, en su libro La Escuela China del Ajedrez, afirma que el ajedrez se originó en la China y que salió al resto del mundo ya más o menos con sus reglas definitivas, pero la evidencia arqueológica no respalda esa afirmación, y especialmente es claro que el caballero es una pieza de que el ajedrez chino tomó del chaturanga. Los antiguos griegos conocieron sin dudas el ajedrez egipcio, mencionado por Heródoto, pero nunca fue un juego muy popular en Grecia. Su juego de estrategia favorito, con mucha diferencia, fue el juego de los guijarros. El juego de los guijarros se jugaba en un tablero de 8x8 a nivel aficionado y en uno de 12x8 a nivel de élite. Cada jugador contaba con 8 o 12 piezas, según la variante, colocadas en la primera y última línea. Las piezas movían horizontal o verticalmente cualquier número de casillas, aunque no podían saltar una casilla donde hubiera otra pieza, propia o rival. O sea, básicamente movían como la torre del ajedrez internacional o el carro del ajedrez chino. Para capturar una pieza rival, había que encerrarla entre dos piezas propias en filas o columnas rectilíneas. Las diagonales no contaban. Se podían capturar varias piezas con un solo movimiento y se podía meter una pieza propia entre dos piezas rivales sin que ello implicase su captura. No se podía usar el borde del tablero para capturar una pieza, es decir, en reemplazo de una pieza propia. No se ha conservado ninguna partida del juego de los guijarros. Sabemos que Eratóstenes y Arquímedes acostumbraban jugar por correspondencia y que la Biblioteca de Alejandría tenía una nutrida sección dedicada al juego, que buena parte de esa bibliografía consistía en teoría de aperturas. Se conservan algunos nombres de jugadores famosos, la mayoría de los cuales son para nosotros solamente eso, una lista de nombres, salvo por uno, Aristóteles de Estagira, quien parece haber sido un jugador de guijarros de nivel profesional. Una curiosidad sobre el juego de los guijarros es que conservamos numerosas representaciones de quienes parecen ser Ajax y Aquiles jugando una partida con la diosa Atenea como árbitro, pero Homero no menciona el hecho ni tenemos ningún otro testimonio escrito. Por las imágenes, parece ser que surgió algún conflicto entre los dos héroes y estos decidieron resolverlo pacíficamente jugando una partida de guijarros. El juego de los guijarros parece ser lo que en biología se conoce como evolución regresiva. Los primitivos juegos de guerras de peones, los que mencioné al principio del video, evolucionaron hasta el sofisticado ajedrez egipcio, a partir del cual se abstrajo un solo tipo de piezas y se jugó un nuevo juego con todas las piezas iguales. Esto a primera vista parece hablar mal de los griegos, sin embargo, digamos tres cosas para desmentir esta impresión superficial. 1. Simplicidad de las reglas no quiere decir un juego tonto o rústico. Baste mencionar las damas o el go. 2. La idea central del ajedrez, es decir, todas las piezas sacrificándose para proteger a un rey, suena realmente como algo muy poco griego. Y 3. El juego presenta un aspecto muy similar al de una batalla de falanges de hoplitas, lo cual debía darle un atractivo especial. El Nefatalf o ajedrez vikingo deriva claramente del juego de los guijarros, o más exactamente, es una variante de fantasía del juego de los guijarros que se volvió más popular y desplazó al juego original. Hasta donde yo tengo noticias, este es un caso único en su tipo en la historia del ajedrez. Las variantes de fantasía son modas pasajeras. Generalmente enfrentan fuerzas asimétricas y sirven para romper la rutina un rato. Pero pronto
su superficialidad las vuelve aburridas, o bien alguien descubre una estrategia ganadora decisiva y la variante desaparece con la misma velocidad con que había aparecido. El Nfatalf, en cambio, presenta el típico combate de fuerzas asimétricas 24 contra 13 y objetivos distintos, propio de las variantes de fantasía, pero resultó ser asombrosamente parejo, divertido, y nadie encontró nunca una estrategia ganadora definitiva para ninguno de los dos bandos. Las piezas representan claramente a los berserkers, los guardias de élite de los reyes, y la disposición inicial de las piezas no representa una batalla campal con fuerzas equivalentes, sino una emboscada. El Nfatalf es el más popular de una familia de juegos parecidos, conocidos como Tafi. Las reglas que conocemos son las que se seguían en Laponia a principios del siglo XVIII, y aunque coinciden con los tableros y piezas encontrados en tumbas de 1000 años antes, es muy probable que haya habido cambios de reglas a lo largo del tiempo, cuya historia no ha llegado, se ha perdido. Probablemente el juego se jugó originalmente en un tablero de 9×9, como el que tienen otros juegos Tafi, pero después se expandió a 11×11. El rey, que mueve como cualquier otra pieza, está en el centro del tablero. Hay un solo bando que tiene un rey. Lo protegen 12 guerreros en una formación de diamante y los rodean 4 grupos de 6 enemigos cada uno en cada banda del tablero. Si el bando emboscado logra poner a su rey a salvo en una de las 4 esquinas del tablero, gana. Si los atacantes logran capturar al rey, ganan ellos. Las piezas mueven igual y capturan del mismo modo que en el juego de los guijarros. Esta es una foto de 2008 que muestra uno de los realmente muy escasos torneos de Nfatalf. Los juegos Tafi fueron cayendo en el olvido a medida que el ajedrez internacional se popularizaba en el norte de Europa. Xianbo, más que el nombre de un juego, fue el nombre de un montón de juegos parecidos que se jugaban en la China antigua. La atomización de las reglas coincidió con el aislamiento y la fragmentación política de la época. A medida que los reinos beligerantes se iban unificando, también lo hacían las reglas del juego. Pero algunas diferencias eran insalvables. No se trataba de que en un reino el peón podía mover 2 casillas y en otro solo una. Había diferencias que iban a la esencia misma del juego. Mover las piezas o ponerlas de a una sobre el tablero. Incluir azar o mover solo a voluntad. Bueno, la primera de estas discrepancias se resolvió con la separación de un juego independiente, el Go, cuyas reglas, salvo porque se jugaba originalmente en un tablero de 8×8 y las piezas se ponían en el interior de las casillas y no en las cruces, eran las actuales. La historia del Go es un poco aburrida. Desde su separación del Xianbo en la era de los reinos en beligerancia, solo hay un cambio de reglas relevantes, aumenta el número de casillas. Hacia la época de Shi Huangdi se empieza a jugar en un tablero de 9×9, todavía poniendo las piezas dentro de las casillas. Después de 11×11, poniendo ya las piezas en las cruces y no dentro de la casilla. Se jugó brevemente en un tablero de 13×13, se jugó durante casi 4 siglos en un tablero de 17×17 y en el siglo VIII se empezó a jugar en un tablero de 19×19. Desde entonces sus reglas no han cambiado hasta el día de hoy. El Xianbo parece haberse dividido en 2 juegos distintos. Uno que excluía por completo el azar y otro que era un juego de azar puro. Sin embargo, también parecen haber quedado aficionados a variantes intermedias durante siglos, porque la historia del juego no es clara para nada. De la variante del Xianbo, que excluía por completo el tiro de dados, surge el Xiangxi, antecesor indudable del Xiangqi actual. El Xiangxi se jugaba en un tablero de 8×8, poniendo las piezas en el interior de la casilla, y cada bando tenía 6 peones. En el juego incluyó en algún punto la pieza del caballero celestial, que mueve igual que el caballo del ajedrez internacional, salvo porque no salta. El Xianbo siguió existiendo al menos hasta el siglo III después de Cristo.
Un verso de una canción de amor, que incluye quizás la última mención del Xianbo, dice: soy como un jugador de Xianbo, trazo mis planes y acepto mi suerte. El verso sugiere que el juego seguía incluyendo tiros de dados, porque si lo traducimos como soy como un ajedrecista, etc., el verso no tiene mucho sentido. A partir del siglo IV, la popularidad del Xiangxi eclipsa por completo a todos los otros juegos. El chaturanga aparece alrededor del siglo III en la península india y otros ex dominios persas. Las reglas del chaturanga se han reconstruido basándose en el ajedrez indio, en el ajedrez mongol y eliminando las reglas del ajedrez internacional, que sabemos que son innovaciones posteriores. Podemos decir a ciencia cierta que el juego se jugaba en un tablero de 8×8, con la misma disposición inicial de las piezas actual, salvo porque el rey negro iba en D8 y el visir, la dama, en E8. Los movimientos de la dama y el alfil eran similares a los actuales, pero limitados a 2 o 3 casillas. El alfil se llamaba el elefante, nombre que se conservan los nombres gambito elefante y la trampa del elefante. La torre, en cambio, era de alcance ilimitado, siendo una pieza claramente equivalente al carro del Xiangxi. No existía el enroque y no está claro qué ocurría cuando un peón llegaba al final del tablero, pero seguramente no existía la coronación. Los jugadores de chaturanga fueron sin duda los primeros que consideraron de mal gusto capturar al rey y daban por terminada la partida una jugada antes, práctica hoy común a todos los juegos de estrategia de la misma familia. También es probable que hayan adoptado la cortesía de advertir al rival que su rey sería capturado a la siguiente jugada si no hacía algo para evitarlo. No me puedo imaginar esas dos innovaciones más que ocurriendo a la vez. En el siglo V, el imperio Gupta dominó amplios territorios al norte y al sur de los Himalaya, y como en otras ocasiones, los cambios de las fronteras políticas derivaron en cambios en las reglas del juego. ¿Qué pasó exactamente ahí? Está nublado tanto por la escasez de documentos como por el exceso de nacionalismo y la falta de lógica con que proceden la mayoría de los que analizan estos documentos. Lo que podemos decir con alguna certeza es que en el imperio Gupta entraron en contacto jugadores de chaturanga y jugadores de Xiangxi. Algunos aficionados deben haber aprendido las reglas de ambos juegos y propuesto cambios, o se deben haber intentado crear algún reglamento estándar para poder jugar unos contra otros. De haber sido la unificación política más duradera, probablemente ambos juegos hubiesen terminado funcionando por completo en uno solo, pero ese proceso quedó a mitad de camino. La separación política derivó en dos juegos claramente distintos, pero que manifiestan claramente haberse influenciado mutuamente en algún punto. Por esa época el ajedrez chino se empieza a jugar poniendo las piezas en las intersecciones y no dentro de las casillas. Este cambio de reglas, que no afecta al juego propiamente dicho, quizás haya debido para marcar la diferencia con el chaturanga, para dejar en claro a qué se estaba jugando. O también es probable que haya sido para volverlo más parecido al Go, que era más prestigioso intelectualmente. Por cierto, este mismo fenómeno se repitió en la Edad Media europea. El ajedrez no tenía ni por casualidad el prestigio intelectual que adquirió en la Edad Moderna. Más bien era visto con cierto desprecio por la gente culta. Desde entonces, el Xiangqi tuvo solo dos cambios de reglas importantes. Parece ser que hacia el siglo VIII, al mismo tiempo que se fijaron las reglas definitivas del Go, se redujeron los peones del ajedrez chino a 5. Yo he jugado ambas variantes, aunque por desgracia la variante con 6 peones tuve que jugarla entre comillas, moviendo yo solo las piezas de ambos bandos, y me dio la impresión de que este cambio favorece más a los recursos tácticos. La variante con 5 peones, digo. Mientras que las reglas antiguas con 6 peones le daban más importancia a la estrategia. Alrededor del siglo XV se incorporó la pieza del cañón, que no tiene equivalente ni siquiera aproximado en ningún otro ajedrez. Probablemente fue una pieza de una variante de fantasía que se incorporó al juego estándar. Desde entonces,
Solo hubo cambios menores, como incorporar límites de tiempo y cosas por el estilo. En Occidente, obviando los cambios de nombre de las piezas y el del juego mismo, el chaturanga empezó a modificarse y convertirse en el ajedrez moderno. La disposición inicial de las piezas se vuelve totalmente simétrica. En algún punto se incorporó la regla de que el peón puede mover 2 casillas en su movida inicial. No sabemos cuándo ocurrió esto, pero sabemos que esa regla no está ni en el ajedrez indio, ni en el ajedrez persa, ni en el ajedrez mongol, por lo que seguramente tampoco estaba en el chaturanga. La coronación es una jugada de fantasía que se incorporó al juego estándar, es común al ajedrez internacional y al ajedrez indio, aunque hay una diferencia entre ambos juegos, porque en el ajedrez indio el jugador no puede elegir qué pieza corona, sino que tiene que coronar la pieza que corresponde a la columna en la que está el peón. Ignoro qué es lo que pasa si coronan la columna E, por lo que debe haber sido algo que apareció bastante pronto en la historia del ajedrez. El enroque es otra jugada de fantasía que se incorporó al reglamento estándar, sin duda es un invento italiano. Los jugadores italianos llevaban su alfil a C4 en la tercera movida para presionar el enroque rival, mientras que los jugadores españoles preferían llevarlo a B5, haciendo rayos X sobre el rey. No tengo idea cómo le llamarían a los rayos X, pero la idea era la misma. Esta costumbre perduró incluso después de que los españoles adoptaron las reglas de los italianos, y este parece ser el origen de la apertura italiana y la apertura española. No está claro cuándo fue que la dama y el alfil se convirtieron en piezas de largo alcance, análogas a la torre, pero parece haber sido en algún momento del siglo XV. El poema Ajedrez de Amor, publicado en Valencia en 1475, narra una partida de ajedrez disputada ya por completo con las reglas actuales, aunque hay algunas dudas acerca de si el salto del rey a la tercera casa que se menciona en el texto de las reglas, pero que no ocurrió en la partida, era exactamente igual al enroque actual. Los autores también proponen, en honor a los reyes católicos, que la pérdida de la reina también implique perder la partida, pero los aficionados del resto del mundo no estaban tan interesados en chuparle las medias a la reina de Castilla como ellos, y esa regla no prosperó. El Imperio Británico llevó a la homogeneidad de las reglas y especialmente a la eliminación del ajedrez indio. Bonerjé Moisbunder fue probablemente el último gran jugador de ajedrez indio. Cuando se enteró en 1848 que había un inglés viviendo en Calcuta que había derrotado fácilmente a los mejores jugadores de la ciudad, John Cochran, Moisbunder se pasó a las reglas internacionales para poder jugar contra él. Cochran y Moisbunder terminaron siendo amigos y disputaron ciertos de partidas a lo largo de 12 años. Y aunque el marcador favorece claramente al inglés, es claro que el indio era un rival durísimo. Moisbunder se acostumbró a jugar con las reglas internacionales, pero su pasado de ajedrez indio dejó una especie de fantasma en su estilo. Algo parecido a lo que les había pasado a los maestros españoles como Ruy López un par de siglos antes, y como les ocurre hoy a los jugadores de ajedrez chino que se pasan al ajedrez internacional, los cuales no enrocan casi nunca. Moisbunder casi nunca avanzaba los peones 2 casillas en la jugada inicial. Prefería jugar fianchetos, complementados con el avance del peón dama D3 o D6, según si jugara con blancas o con negras. Las defensas indias se llaman así por él. Mencionemos brevemente para terminar 2 juegos que actualmente tienen unos cuantos miles de aficionados y varios jugadores profesionales. El shogi o ajedrez japonés, de origen incierto, una versión bastante pintoresca, aunque no necesariamente falsa, dice que sus reglas se inventaron a base de una descripción superficial del chaturanga, y el shatar o ajedrez mongol, de reglas muy parecidas a las del ajedrez internacional. El shatar es mucho menos jugado hoy que el shogi y parece destinado a desaparecer en breve, desplazado por completo por el ajedrez internacional. Sin embargo, para la historia del ajedrez es mucho más relevante, porque una hipótesis bien argumentada
sugiere que el yatar y el chaturanga son el mismo juego. Si esto es así, entonces el yatar sería el equivalente a lo que los biólogos llaman un fósil viviente, un sobreviviente de tiempos remotos que se ha negado porfiadamente a evolucionar. Quiero terminar comentando 3 cosas que aprendí mientras investigaba la historia del ajedrez y que me gustaría compartirlas en este video. La primera es que es un completo error creer que el ajedrez internacional actual es el verdadero ajedrez que ha alcanzado su forma definitiva. No, es un ajedrez más en una larga familia que se remonta literalmente hasta la prehistoria. Es uno de 3 juegos de la misma familia que hoy tienen cada uno de ellos al menos 1 millón de aficionados y varias docenas de jugadores profesionales, y varias variantes menores que siguen existiendo junto con el ajedrez internacional. Esto es una especie de chauvinismo cultural que procede del desconocimiento de la historia de las reglas del ajedrez. Tampoco es la versión definitiva. Probablemente en el futuro, si no se pasan todos los jugadores de ajedrez chinos, se pasan a las reglas internacionales, va a haber que consensuar algún reglamento intermedio. Por ejemplo, un juego que se parezca al ajedrez internacional pero que incluya la pieza del cañón o algo así. Va a haber que buscar algún punto de consenso. O probablemente el ajedrez estándar de hoy sea totalmente desplazado por la variante random, también llamada ajedrez de Fischer o ajedrez 960, que crece en popularidad desde principios de este siglo, no ha parado en crecer en popularidad. Probablemente en el 2100 el ajedrez random sea el ajedrez y los ajedrecistas del futuro nos consideren a los aficionados del pasado monomaníacos de una posición inicial única, que quizás se llame la posición clásica. O sea, no es ni la versión definitiva, ni la única, ni el verdadero ajedrez. Esto es una cosa que aprendí. Otra cosa que aprendí, por ahí más importante, derivado del anterior, es que las culturas humanas se nos pueden aparecer como compartimientos estáticos, como cosas que existen de modo como si fueran universos paralelos. En esta cultura se acostumbra vestir de blanco, en esta otra se acostumbra a vestir de verde. Pero en realidad, cuando vemos la foto grande de todos los cambios a lo largo de la historia, nos encontramos con que en realidad hay una sola supercultura humana y nosotros somos una variedad cualquiera del montón. Esto se nota mucho al estudiar las reglas de un juego de estrategia. Esto se vuelve muy transparente, precisamente por la simplicidad de las reglas del juego, la simplicidad y la abstracción geométrica del ajedrez. Esto se vuelve muy evidente. No es tan evidente, por ejemplo, en la música, aunque seguramente si estudiamos la historia del piano o de algún instrumento musical parecido, seguramente nos encontraríamos con el mismo patrón. Rechazo el cosmopolitismo superficial que se basa en la ignorancia de estos vínculos entre todas las culturas y en la creencia dogmática de que todas las culturas tienen el mismo valor, lo cual es notoriamente falso. Pero en cambio uno se vuelve un cosmopolita profundo al comprender que en realidad dividir el comportamiento humano en culturas, en compartimentos separados, puede ser útil para alguien que las ha tomado como objeto de estudio, puede ser útil para un antropólogo, pero realmente no es, la realidad no es esa. En realidad hay una sola gran cultura humana. Y la tercera cosa que aprendí que quería compartir es que para entender realmente algo uno tiene que practicarlo. Yo traté, para hacer este video, traté de aprender a jugar a todos los juegos que he mencionado y hasta donde pude los practiqué.
Algunos tuve que jugarlos contra mí mismo porque no hay aficionados prácticamente, o no hay. Otros pude jugarlos online. Y ese es el único verdadero modo de aprender algo. Porque si no, uno puede decir, en el ajedrez original, en el chaturanga, la reina movía el alfil o elefante movía en tres casillas y la reina también movía tres casillas. Y después pasaron en el siglo XV, pasaron a ser piezas de largo alcance como la torre. Y uno puede decir, ah, pero en realidad si uno no juega al chaturanga, no se da cuenta lo aburrido que era ese juego y por qué todos los aficionados estuvieron de acuerdo con ese cambio de reglas. Parece ser algo totalmente arbitrario. Lo mismo que el paso del ajedrez chino de 6 peones a 5. Uno no nota lo que ha cambiado. Al jugar con 5 peones, al estar las piezas dispuestas, no un peón con una pieza detrás, sino estar dispuestas en diagonal como en el juego de damas, se vuelve mucho más táctico porque las piezas pueden salir al ataque, a la disparada entre sus peones. Entonces se vuelve mucho, los ataques son violentísimos, se vuelve mucho más táctico el juego. Eso uno lo nota jugándolo. Lo mismo el parecido que tiene el juego de los guijarros con una batalla de falanges hoplitas. Eso es algo que uno lo nota jugando. No lo nota leyendo el reglamento. Para aprender realmente algo uno tiene que practicarlo. Si lo ha practicado, ahí empieza a saber de qué está hablando. Si no, está recitando lo que leyó en un libro de historia. La dama era una pieza que tenía un alcance de 3 casillas y después pasó a ser una pieza de alcance completo. Lo está recitando como un niño que está recitando de memoria la lección para el examen. No está entendiendo lo que está diciendo. Estos son 3 cosas que aprendí estudiando la historia del ajedrez. Quería compartirles este comentario. Nos estamos viendo hasta la próxima.